primer lugar, buenas tardes a todos. Ruego que apaguen los micrófonos. Aquí cualquiera, en caso de que no lo hagan, pues los cortaré yo para evitar que precisamente que la grabación quede correcta, ¿no? Porque solo sale la persona que habla. Una vez que hayamos terminado, pues aquel que quiera intervenir lo puede decir, bien a través del chat o bien en vivo, si así lo prefieren. Así que en este momento tenemos al doctor Francisco Zambrano, que lo conocimos en México cuando yo estuve trabajando allí y le tenemos que agradecer su voluntad de poder enseñarnos hoy a todos algo de las emociones. Yo desaparezco ya de la presentación y cedo la palabra a Nati Cabeza, sin antes decir que, bueno, esto es un proyecto que lleva la empresa que dirijo y, bueno, dentro de su programa de responsabilidad social corporativa. Es un proyecto abierto en el que ninguno de los intervinientes, tanto ahora como antes que lo hacíamos en un hotel, cobramos nada. Simplemente es para dar difusión pues, a temas muy variados, ¿no? Y de paso también ayudar a las empresas. Sin más, por favor, Nati, sí. te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Zambrano, para mí Paco, y por estar aquí, por preparar esta charla coloquio tan interesante y sobre todo, bueno, pues a todas las personas que desde México, desde Argentina, desde Chile, desde España, desde Salamanca, concretamente hay muchas, pues se están conectando. Como siempre es un placer para nosotros preparar estas actividades porque creemos que enriquecen mucho a la sociedad. Bueno, Francisco Zambrano, el doctor Francisco Zambrano Espíritu, es licenciado en Medicina por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Medicina Interna, médico perito en área laboral por Pemex. Me imagino que Pemex es la petrolera mexicana, seguirá siéndolo. Diplomado en inteligencia emocional y con la suerte de tener aquí a su maestra, que muchísimas gracias por conectarse. Actualmente es secretario de comunicación del Colegio de Medicina Interna de México. Bueno, es profesor en la UNAM de integración clínica básica de pregrado y ejerce la medicina a nivel privado. Yo, Paco, no sé cómo agradecértelo, de verdad. Bueno, sí, mira, voy a hacer un gesto para México. Tengo aquí una cestita de México, que la tengo en mi salón y, bueno, es un guiño a México. Para nosotros, México es el país de los 6 sentidos porque con 5 se queda corto. Entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa. Conocí a Paco en un congreso del doctor Lavín de fibromialgia, luego me invitó a unas jornadas de inteligencia emocional y me entusiasmó la manera que tenía de trabajar las emociones con colores. En aquel momento era un taller de colores. Y nos pareció cuando preparamos esta charla que sería muy bueno pues que hablara de la inteligencia de las emociones que tanto nos están afectando ahora en estos momentos en todo el mundo, que es el miedo, pero también el enojo, la rabia, el enfado, ese coraje que llevamos dentro por esta situación. Entonces él dijo, ¿y por qué no lo planteo como una pregunta, ¿no?, en positivo? A mí me parece muy bien porque yo soy también psicopedagoga y me parece que soy de la misma opinión que Francisco, que Paco. Me gusta la psicología positiva. Así que, sin más preámbulos, Paco, te doy mi agradecimiento y todo es tuyo, hasta que yo te diga, te quedan 5 minutos. Luego haremos un turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Yo también muy agradecido por tu invitación.
sobre todo para poder compartir una serie de conceptos que actualmente pueden generar algo de confusión. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Empezando directamente, hay clasificaciones en psicología que consideran a las emociones como positivas y negativas. Finalmente, creo que después de la charla, ustedes podrán discernir qué tanto es cierto, si son positivas o negativas, si son inútiles, si hay que bloquearlas, si hay que eliminarlas, etcétera. Bueno, específicamente, quiero hacer una pequeña introducción. ¿Qué son las emociones? Desde el año pasado fue tremendo, porque tradicionalmente los diccionarios consideraban a la emoción como cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado. De entrada, ahí consideraban a las emociones como algo no agradable, no cómodo. También relacionaban a las emociones con que la pasión y la razón son opuestas. No pueden de ninguna manera y ser compatibles. Otras definiciones que hay es que las emociones son caóticas, son casuales, son inmaduras y algunos hasta mal educadas. Finalmente, lo que podemos decir es que cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo vamos a ver en un momento. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra emoción? Etimológicamente viene de endos, dentro, y moción, movere. Entonces son movimientos internos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que considerar a las emociones como algo personal, interno. Bueno, esto había quedado de una manera social, de una manera educativa o pseudoformativa, en que a través de la familia y a través de los maestros consideraban a las emociones como lo que ya hemos descrito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? En los 70s empiezan las investigaciones. Empiezan investigaciones de neurocientíficos a ver qué pasa con esa parte del cerebro que se conoce poco, una parte del cerebro que está en el centro y que, bueno, pues hay tanta confusión, hay tanta ignorancia que se abocan a hacer una tremenda cantidad de investigaciones y de reportes. Todo esto para que al final, más o menos en los 90s, apareciera un libro que resume en buena parte la investigación de todos estos neurocientíficos. Seguramente lo conocen, al psicólogo y periodista Daniel Goleman. En su libro de inteligencia emocional hace una serie de recuentos de qué pasa con las emociones, ¿no? Bueno, basado en esto, un neuropsicólogo, después de observar la actitud social, clasifica a las emociones en básicas como emociones, ya no puedo decir universales, porque como ya llegó un robot a Marte, creo que ya tenemos que hablar exclusivamente de la Tierra, ¿no? Pues son emociones mundiales, pues. Estas emociones mundiales las clasificó en 4 básicas: el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. ¿Y por qué las clasifica así de una manera tan tajante? Porque dice que a nivel mundial, independientemente de la cultura que se trate,
son expresiones faciales que todo el mundo puede entender. No podemos entender chino, pero sabemos que un chino está alegre o que un noruego está triste. Entonces, con estos antecedentes, se va a generar una serie de propuestas en investigación. Entonces, llegan a la conclusión que lo que decíamos, cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, de las emociones básicas, el enojo. El enojo, cuando nos enojamos, en nuestro organismo hay una serie de producción de hormonas que nos están cambiando totalmente. O cuando nos alegramos, también cambia totalmente corporal y expresivo facial, expresivo verbal, etc. Bueno, con esto, entramos directamente. ¿Qué es el enojo? De manera básica, de manera ancestral, prehistórica, el enojo es la emoción de la supervivencia. Es la emoción de la defensa. ¿Y qué es el miedo? El miedo es también la emoción de la supervivencia. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede? A ver, dentro de las investigaciones hubo un neurocientífico, un neurofisiólogo, que Joseph Leduc, que encontró algo que estaba en el centro del cerebro, que ya los anatomistas por muchos años lo describían, pero apenas si lo mencionaban porque no sabían ni para qué servía. Y entonces Joseph Leduc dijo, esta estructura tiene una actividad muy importante y es una estructura que se llama amígdala. Bueno, para que no suceda o para hacer una aclaración que me sucedió en un curso, es que estaba hablando de la amígdala y que la amígdala se relaciona a las emociones. Entonces una participante levanta la mano y me dice, oiga, doctor, a mí me quitaron las anginas o me quitaron las amígdalas, entonces ya no tengo emociones. y bueno, comprendí mi error y entonces tuve que decir las amígdalas cerebrales. O sea, que estamos hablando ahora de las amígdalas cerebrales. Bueno, este órgano, que es un órgano par, o sea, tenemos uno de cada lado, uno izquierdo y uno derecho, por sí mismo es un conjunto de núcleos. O sea, hay un grupo de núcleos de una forma y un grupo de núcleos de otra forma. Tenemos un grupo de núcleos primitivo o ancestral, que fue con el que nuestros antepasados prehistóricos sobrevivieron. La evolución filogenética nos fue generando otra capa de núcleos de la amígdala, que ya está más relacionada de alguna manera con mayor conexión con nuestra parte pensante, con nuestra parte cortical. Bueno, entonces, ¿qué significa amígdala? Viene del griego, que significa almendra. ¿Por qué tiene la forma de una almendra? Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la amígdala? Es la que nos proporciona la atención, el enfoque, la concentración y una respuesta rápida a situaciones emocionales, a situaciones de estrés. O sea, esto es que significa actuar rápido, de alguna manera actuar en automático. Por lo tanto, si estamos actuando en automático, quiere decir que tiene una respuesta hasta subconsciente. Bueno, junto con este hallazgo de la amígdala, hubo otro hallazgo.
que es el del hipocampo, que significa también cabalgar por su forma, por su forma de arco, ¿sí? O circunvolución. Básicamente en medicina le llaman el giro hipocampal, por ejemplo, pero lo podemos llamar como hipocampo. El hipocampo es una estructura que sirve para almacenar emociones. Si tomamos en cuenta la frente, adelante está la amígdala y atrás está el hipocampo. Y están en comunión continua, en interacción. Por lo tanto, todo lo emocional que nos sucede, lo capta el hipocampo y lo guarda. Esto significa que cuando estamos en una situación difícil, ese momento emocional lo va a captar de manera inmediata el hipocampo. Bueno, esto lo podemos demostrar con cada uno de ustedes haciendo un poco de memoria. Seguramente cuando tuvieron una situación difícil, por ejemplo, un asalto, un choque, un momento de demasiada intensidad de emoción, entonces se guarda en el hipocampo. Y de esta manera el hipocampo recuerda no solo la situación emocional, recuerda el ambiente, recuerda la situación, o sea, recuerda la escenografía. De tal forma que después de algún tiempo, meses o a lo mejor años, pasamos por el lugar donde tuvimos una situación emocional difícil, un asalto, por ejemplo. En el momento en que llegamos a ese lugar, nuestro organismo empieza a secretar adrenalina y nos sentimos otra vez con miedo. No sé si les ha pasado. Ese recordatorio es lo que nos está de alguna manera alertando que tengamos cuidado. Bueno, como la respuesta es subconsciente, o sea, no tenemos todavía contacto cortical o con la corteza cerebral, ese recuerdo, bueno, de alguna manera ya no es funcional, pero domina. Entonces, el punto de que las emociones las podemos controlar, las podemos eliminar, imagínense qué tendríamos que hacer con el subconsciente, o sea, además el subconsciente a nivel orgánico. ¿Qué tendríamos que hacer para que ese amígdala borrara ese recuerdo? O sea, es bastante complicado. Bueno, de aquí se generó una hipótesis de un grupo de Estados Unidos, un grupo que se llama 6 Seconds, que estudió esta parte de respuesta de la amígdala. ¿Qué tan intensa es y cómo se podría regular? De hecho, a mí recordarás que tomamos el diplomado junto con 6 Seconds, estuvimos participando con ellos. Bueno, 6 Seconds dice, junto con Joseph Leduc, porque el descubrimiento fue prácticamente de Joseph Leduc, que después lo modificaron o lo adaptaron a la vida práctica 6 Seconds. Bueno, el punto que dice Joseph Leduc es que cuando viene una emoción muy fuerte, ya sea un enojo o miedo, nuestro organismo se prepara para estar en alerta.
y en alerta para tener una respuesta inmediata en fracciones de segundo. Si se acuerdan, les comenté que había unos núcleos primitivos, muy antiguos, de nuestros antepasados prehistóricos. Esa parte del núcleo, de los núcleos amigdalinos, permitían una respuesta rapidísima, en fracciones de segundo. Dicen algunos neurofisiólogos que es 80,000 veces más rápida la respuesta a un estímulo por parte de la amígdala que si la llevamos a la corteza y luego respondemos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? El estímulo, por ejemplo, un estímulo visual, que lo tenemos por la vista, se va al lóbulo occipital, que es donde se integra la imagen que hemos recibido, y de ahí, en lugar de pasar a la corteza frontal, que es la que analiza, la que juzga, la que determina acciones, la pasa directamente a una estructura intermedia que se llama el tálamo, y del tálamo va directamente a la amígdala. Entonces, sin pasar por la parte cognitiva, el estímulo directamente a la amígdala, y de ahí la respuesta es automática, porque tiene que ser en fracciones de segundo. Bueno, ¿cómo le llamó Joseph Leduc a este fenómeno? Le llamó el rapto de la amígdala, porque a través del tálamo agarra toda la información, se la lleva y bloquea totalmente cualquier acción de la corteza frontal específicamente. O sea, cualquier acción de juicio, cualquier acción de análisis. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser inmediata, va a ser impulsiva, va a ser sobre todo en defensa. De alguna manera, las situaciones de la vida moderna ya no son tan exigentes como cuando nuestros ancestros prehistóricos tenían que responder en fracción de segundos ante el ataque de un dientes de sable, por ejemplo, ¿no? Obviamente ahí tenían que responder de manera inmediata. Bueno, lo que descubrió Joseph Leduc es que el tiempo en que sucede ese rapto, en que esa información llega a la amígdala, tarda 6 segundos. Por lo tanto, en esos 6 segundos estamos totalmente bloqueados de cualquier decisión cognitiva. O sea, no podemos tomar ninguna decisión. Estamos totalmente a merced de la amígdala. Ahí es cuando respondemos impulsivamente. Hubo un caso, hace algún tiempo hubo un caso muy sonado en México de un militar y un civil que van circulando por una carretera, por una vía rápida, y el militar quería rebasar o quería meterse adelante del civil, y el civil no lo dejaba, hasta que por fin se logró meter, y entonces se enojó el civil y lo insultó. Se paró el militar, sacó su pistola, se fue al carro de atrás y mató al conductor. Cuando estaban en el juicio, estaban preguntando, bueno, ¿y qué pasó? Dice, no sé, dice el militar, no sé qué pasó. O sea, yo sencillamente se me obnubiló la vista, se me obnubiló la mente, y lo único que tenía que hacer era responder a ese insulto que me dieron. Ahí están los 6 segundos. Entonces, bajo este descubrimiento, lo que hace Think Seconds es decir, bueno, si no podemos cambiar la información que tiene el cerebro, vamos a aprovecharla. Y entonces, durante esos 6 segundos, vamos a intentar entrar en tacto. ¿Y cómo y de qué manera? Bueno, pues podemos pensar
recordar, nos decía, recordar 6 novias, y por orden cronológico. Podemos recordar mis 6 mejores películas, ¿sí? Recordar algo que nos va a ir conectando poco a poco al área cortical, al área frontal del juicio o del análisis. Y de esta manera logramos revertir esa parte intuitiva, esa parte explosiva de la amígdala. Bueno, con todo esto, hay algo importante que vale la pena agregar a todo esto. También podemos modificar nuestro estado de ánimo. Este estado de ánimo, ¿cómo? Si es un fenómeno muy bonito. Si ustedes sonríen, en ese momento están conectándose con el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de la parte del funcionamiento interna del organismo. Sonríen y en ese momento se descargan endorfinas, se descargan hormonas del placer. Del lado contrario, si ustedes ponen cara de enojados o de enojadas y ponen cara adusta, en ese momento empiezan a descargar la adrenalina. Lo pueden hacer y verán que es fantástico esto. Podemos de alguna manera modificar o modular las emociones. No, ya saben, después de esto yo creo que va a ser difícil que las podamos controlar, pero las podemos modular. Otro detalle que usan mucho en la industria del cine es la música. Cuando estamos en una escena de pánico, ¿qué tipo de música ponen en el cine? Música muy rápida, música de compases mayores a 80 por minuto, y entonces estamos en alerta. Cuando se trata de una escena tranquila, de una escena de paz, ¿qué ponen? Música muy lenta, con 60 compases por minuto, y nosotros nos relajamos. La frecuencia cardíaca baja también a 60 latidos por minuto. Y esto, bueno, significa que de alguna manera también podemos ir modulando nuestras emociones. Ahora, ¿qué pasa con o sea, el miedo, por ejemplo? El miedo que tanto se sataniza, se dice, se negativiza su concepto en las redes. He recibido infinidad de memes, de mensajes donde dicen que esta mañana se me quite el miedo y que esta mañana pueda vivir sin miedo. Bueno, el miedo tiene una función. Tiene una función donde el miedo máximo, el miedo máximo descrito por los neurofisiólogos es el miedo a la muerte, o sea, es el miedo extremo. Esto, algunas personas ya lo hemos logrado modular, de manera que la muerte solamente es un paso más, pero en general puede considerarse como el miedo extremo. ¿Y qué significa ese miedo extremo? El mensaje que nos da es sobrevivir. De alguna manera, buscar la forma en sobrevivir. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos modificar? Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar en carretera y con mayor razón en años anteriores, sobre todo por
por cuestiones de seguridad. Bueno, a pesar de que disfrutaba manejar, o lo disfruto, había un punto en el que siempre me topaba con el miedo, que eran las curvas en carretera. Tener que bajar la velocidad, tener que entrar a la curva, eso me daba miedo o a veces hasta pánico cuando encontraba curvas muy cerradas. Y como en mi caso, en mi familia, el miedo no se permitía. O sea, el miedo era una emoción de gente débil. Entonces, tenía yo que encontrar la solución a ese miedo. ¿Y qué hice? Bueno, pues me empecé a capacitar en el manejo de curvas. Y bueno, finalmente aprendí a tomar las curvas, las tomo de una manera muy agradable, disfrutándolas, sintiendo el jalón de la curva, etcétera. Bueno, pero con tal de no sentir miedo, yo aprendí a tomar las curvas. Esa emoción la transformé. Finalmente, no es que dejara de sentir miedo, sino que hice lo necesario para que ese miedo no me bloqueara. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este tipo de cosas es como las vamos a ir transformando el miedo para poder llevar una vida más tranquila emocionalmente. Bueno, ¿qué pasa con el enojo? El enojo, para empezar, ya conociendo lo que sucede con la amígdala, es perdemos el control. O sea, con el miedo, con el enojo, perdemos totalmente el control. Y entonces, cuando perdemos el control, ¿qué pasa dentro de nuestra cabeza? Algo nos dice que la cosa no anda bien, que debemos cambiar, que debemos transformarnos. Entonces, con esa emoción primitiva, generó la evolución de la especie. Obviamente, porque cada vez había menos actividad para enojos extremos. Por ejemplo, el enojarse contra el diente de sable que mató a mi compañero. Ahora yo tengo que generar algo para combatir a ese diente de sable. ¿Y qué genero? Bueno, pues un arma, a lo mejor en lugar de una vara roma, una vara puntiaguda, y con eso puedo empezar ya a tener una mayor una mayor evolución de la especie. Ahora, ¿qué pasa con el enojo como tal? Yo siento enojo, voy a explotar con las personas que están a mi lado, voy a explotar con el que me hizo alguna mala jugada. Bueno, aquí lo que podemos hacer, lo que recomiendan, es que nos pasemos a la pasión donde hay coraje por hacer las cosas, coraje por salir adelante. Y ese coraje, junto con la creatividad, nos va a generar una nueva, aparte una evolución, nos va a generar una nueva forma de vivir. De alguna manera recuerdo, por ejemplo, los partidos de fútbol de cada uno tenemos sus equipos favoritos. Cuando vemos jugar a estos personajes, que los vemos muy blandos, con muy poca respuesta al ataque del enemigo, les decimos, ¿qué pasó? Con coraje. Entonces, a ese grupo, a ese equipo le falta el coraje, le falta la pasión para atacar. Cuando un equipo juega con pasión, juega con decisión, entonces está modificando el enojo, siente al contrario a algo positivo. Déjeme quitar esta parte.
Paco, te quedan 5 minutos para pasar el turno de palabra. Perfecto, bueno, entonces, la transformación del enojo, la recomendación es pasarla a la pasión, hacer algo que sentimos, hacerlo con gusto y con una gran decisión. Bueno, no sé, podemos dejarlo aquí y y empezamos con las preguntas. Seguramente con las preguntas vamos a aclarar muchas cosas más. Perfecto. Sí que queríamos comentar, quien quiera hacer una pregunta, por favor, como hay mucha gente conectada, por favor que sea breve y concisa y así dar paso a más personas, ¿eh? Yo solo quería decirte, Paco, que me parece fabuloso toda tu explicación, pero cuando estás en un ataque de ira, de rabia, de coraje, no sé cómo te acuerdas de ese cambio. Entonces me imagino que es también cuestión de entrenamiento y de ir educando las emociones. Esa es mi pregunta. Sí, claro. Seguramente, si tomamos en cuenta que el enojo, emociones son impulsivas, y especialmente el enojo, bueno, yo le llamo enojo de manera global, aunque en otros lugares le llaman rabia, ¿no? Pero bueno, para hacer algo general, le llamamos así, en enojo. El enojo es incontrolable hasta donde nosotros podamos entrar a modular. Entonces, antes de hacer la respuesta impulsiva, inmediata, subconsciente, podemos detenernos y en lugar de actuar, empezar a contar 6 cosas. En México había un anuncio televisivo de tipo gubernamental para combatir o para evitar la violencia en los niños. Entonces decía a los padres, cuando tengan un enojo con el niño, cuenten hasta 10. Bueno, el punto es que contar a 10 es automático. Entonces no tienes que hacer ningún esfuerzo mental. En cambio, contar hasta 6, que es el tiempo que tarda el rapto de la amígdala, contar 6 segundos, implica, obviamente, tener que esforzarte en recordar cuando estamos bloqueados corticalmente, a nivel de la respuesta cerebral, del cortical, pues, cuando estamos bloqueados, en ese momento necesitamos hacer un esfuerzo mayor para recordar 6 cosas de las que ustedes escojan. Entonces sí se requiere un poco de entrenamiento, pero esto se logra, Nati. Sí. Romina había levantado la mano y después Rogerio Aranda. Romina, abre tu micro. Gracias por la deferencia, queridos Natividad y Antonio, y a todo el resto. Muy brevemente, para no restarle espacio a los compañeros, gracias al maestro que dio una charla espectacular. Bueno, yo soy abogada, soy argentina, aunque visito mucho por invitación la Universidad de Salamanca. Invitaciones, bueno, estoy por defender justamente mi tesis en bioética y derecho procesal. Por eso me interesó mucho el tema, y mi codirector de tesis, bueno, director es bioético, abogado, pero mi codirector de tesis es el médico tan famoso de Argentina, bueno, que siempre abogó por los derechos del paciente, ¿no? Y la verdad mi pregunta específica, para no quitar más tiempo, porque estoy en calidad de estudiante el día de hoy, como siempre, por supuesto, es, en esta pandemia nos han dicho, primero, quédate en casa, después no salgan, después hagan esto, después, o sea, nos daban una cuantificación de muertos y infectados, que llegamos a ser un número, o sea, perdimos nuestra condición de seres humanos, ¿no? Basados en la dignidad y la persona humana. Y mi respuesta es, ¿cómo harán los especialistas y los psicólogos para animar a la gente a que recupere su libertad,
a que pueda seguir adelante, a que se pueda reconectar con sus semejantes también, no salir de ese aislamiento obligatorio que en un principio fue necesario, pero que después se fue prolongando y lleno también de otras acciones que no fueron muy integradas, ¿no? Porque no es solo física, es mental, como dice la señora Natividad siempre, es un todo integrado, holístico. ¿Cómo se podría hacer para que la gente pierda el miedo y vuelva ahora que hay avances ciertos para una vida, no volver a la normalidad, porque creo que evolucionamos como sociedad, ¿no? Para volver a nuestras actividades con miedo a la gente, ¿no? Muchas gracias y ha sido un honor. Muy buena pregunta, Romina. Mira, las emociones básicas de las 4 que ya hablamos son totalmente intempestivas, son impulsivas. Bueno, esto solamente es una respuesta automática, totalmente biológica. Hay una sensación, hay una respuesta también emocional que le llamamos sentimiento. El sentimiento ya es una mezcla de emoción más interpretación cognitiva, más interpretación de lo que estamos relacionando. Entonces, ya en el caso de la pandemia, este miedo se convierte en un sentimiento. Ya no es propiamente una emoción básica de supervivencia. Ya es un miedo modificado por la interpretación que nos está llegando de información. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Bueno, como ya está integrado el sentimiento, el sentire, que es darse cuenta de, esto ya podemos de alguna manera entrar a la parte cortical. Esto es tan fabuloso. No lo conto, pero lo voy a hacer brevemente. En el 2009 se descubrió pues la función de un órgano que le llaman el cíngulo, o el giro del cíngulo, o el arco del cíngulo, pero así técnicamente le dicen el giro del cíngulo. Este órgano está intermedio entre la amígdala y el área prefrontal, que es la del juicio, la del análisis, la de las decisiones. Entonces, este cíngulo recibe la información de la amígdala y recibe la información del área prefrontal. Entonces, de alguna manera ya está modulando esa emoción para que a través del análisis podamos establecer una conducta. La cantidad de información que me llega es que es un virus mortal, que nos tenemos que cuidar, que esto ha matado a mucha gente, que no debo salir, que bla, bla, bla. ¿Cómo puedo manejar esa parte? O sea, lo que ya sabemos, siendo disciplinado en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra forma de actuar ante la sociedad y ante nosotros mismos. Manteniendo el cubrebocas, manteniendo las manos limpias, etc. Todo esto que nos dicen que nos va a proteger del virus es lo que puede modificar, ahora sí, modificar ese sentimiento de miedo y por lo tanto generar acciones para estar mucho más protegidos. No sé si haya contestado la pregunta, Romina. Infinita, yo no quería quitar tiempo, pero es eso, o sea, los protocolos básicos, los que siempre tendrían que haber estado, ¿no? Es
en casa tan repetitivo, sino bueno, autorresponsabilidad, nos cuidamos, protocolo, distanciamiento para que también, claro, claro. Perfecto, gracias. Sí. Rogelio Aranda, por favor, abra el... Hola Paco, muchas felicidades primero. Hola, Roger. Hola, una exposición muy clara, muy interesante. Yo tengo 3 cositas que preguntar. La primera, si conoces el trabajo de José Antonio Marina, un pensador español de una producción impresionante acerca de los vocabularios necesarios para entender el pensamiento, las sensaciones, los sentimientos, etcétera. Creo que si lo conoces, pues es oportuno para que se pueda integrar con los conocimientos de todos los demás pensadores. Yo creo que aceptando la pregunta de Romina también, y esa sería una aclaración solamente, este miedo que nos causa el bombardeo de los medios de comunicación, para alguien tiene una utilidad, o sea, mantener a la gente con miedo, no solamente decir, cuídate y haz estas 3 o 4 acciones, sino causar miedo, llevamos tantos muertos, ahora son más, nadie hace nada. Todo esto precisamente está pensado para utilizar a los medios de comunicación como un disparador de tensiones y de miedos, ¿no? No sé qué opinas tú acerca de eso. Y la última es, ¿crees que el integrar a un pensamiento, a un disparador del inconsciente y de la respuesta, este rapto, pueda hacerse una modificación de la emoción, que en este caso el miedo o la reacción agresiva son negativas desde el punto de vista social? Cambiarlas, generar a partir de esa emoción una emoción por lo menos creativa, positiva? Empiezo por la última. Es lo que ya habíamos platicado con Romina. Las emociones que consideran negativas, de alguna manera, si las sabemos aprovechar, se convierten en útiles, en positivas. De manera que el miedo tiene su función positiva y el enojo tiene también su función positiva. Es algo que, aunque queramos, no podemos modificar, no podemos controlar. Si tratamos de controlar el miedo, lo único que hacemos es que el hipocampo esté dándole vueltas a esa imagen de miedo y de alguna manera responda a través de la amígdala con actos inconscientes, con actos subconscientes o inconscientes que van a estar molestándonos de por vida. Por lo tanto, la mejor manera de manejar ya sea el miedo o el enojo es esperar ese contacto, esa unión, esa regulación por parte del cíngulo para que podamos sacar provecho de esta actitud impulsiva que ya no lo va a hacer con la integración de la corteza cerebral. No sé si te conteste ahí. Bueno, es en definitiva la modulación que hacemos de algo que no podemos controlar. Vamos a ver, sugerimos, porque quedan 2 personas de momento que han pedido la palabra, que sean breves y que... Bueno, esa es una. La otra pregunta, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Qué piensas de análisis para responder esto? Perdón. Sí, ya recordé. Mira, esa manipulación que se hace del miedo es a nivel político, es a nivel es a nivel totalmente que no sabemos si realmente se pretende una manipulación gubernamental, una gobernación, un control por parte de un grupo en especial de
de gente. Eso creo que eso no entra aquí, eso es algo totalmente fuera, yo lo diría político, de alguna político económico, eso no tiene que ver aquí. Yo dudaría realmente que hubiera un grupo que estuviera tratando de controlar todo esto, cuando lo que se pretende es que tengamos una actitud ante los sucesos, ante lo que está pasando específicamente del virus, tener una actitud positiva de protección. Todo lo demás sería dejarnos llevar, si es que así sucede, dejarnos llevar sin criterio hacia situaciones extremas de miedo por mala información. O sea, creo que aquí lo que participa es el análisis del área prefrontal junto con el cíngulo para que tengamos respuestas totalmente positivas. Vamos a ver. Hay otras dos personas que han perdido la palabra, Marta Elba y a continuación Beatriz Hernández. Les pedimos que hagan solo una pregunta para que sí puedan tener más tiempo otros. Ok, buenas tardes. La pregunta es en sentido contrario ahora. ¿En qué momento ese miedo que pueda yo intentar controlar se vuelve patológico y entonces afecta la salud de las personas? Ah, claro. Claro, cuando ese miedo se vuelve pánico, obviamente ya está entrando en terreno patológico. Ese miedo puede ser simplemente de tipo conductista, que solamente requiere una readaptación de tipo conductual, o puede ser una falla de la propia amígdala. Hay reportes ya con estudios de imagen funcional en medicina, que se han hecho a personas patológicamente alteradas del cerebro, específicamente. Estas personas abusadoras de niños, los pedófilos, les hicieron estudios de imagen funcional y encontraron que la amígdala estaba muy disminuida y estaba hipofuncional. Y la amígdala, cuando se altera, cuando se daña, tiene infinidad de respuestas. Puede tener respuestas del tipo que conocemos como lo que llamábamos antes, para ser más rápido, epilepsia lóbulo temporal, donde hay imágenes de chupeteo, de lamer, etcétera, que son por sí mismas convulsivas, aunque no sean convulsivas del cuerpo. Bueno, esa es una expresión. La otra es que tiene una actividad, la amígdala tiene acción sobre la conducta sexual. Por lo tanto, si esa amígdala se daña, aparece una conducta de hipersexualidad. Por lo tanto, estas personas pedófilas o violadores no van a poder controlar su impulso de acciones sexuales. Entonces, esto es totalmente extremo. Entonces, si no hay una patología como tal, si solamente es de tipo conductual, bueno, se puede modular con psicoterapia. No sé si contesté la pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. Beatriz. Buenas tardes, doctor. Soy el esposo de Beatriz Hernández. Mi nombre es Manuel Ordóñez. No se oye. Ah, buenas tardes. ¿Ya se oye? No todavía. Un poco volumen. A ver. ¿Ya se oye? Bueno, ¿ya se oye? Yo sí lo oigo. Hablo y eso le hago la pregunta. A ver, mire,
Mi pregunta es la siguiente. Bueno, antes que nada, una felicitación al doctor. Mi pregunta es la siguiente. Él habla de cuando nos enfrentamos a un acontecimiento que nos da miedo. Él habla de transformar de alguna forma la conducta, y habría que afrontar esa situación que nos da miedo, pero hay gente que reacciona al contrario y en lugar de afrontar el acontecimiento sale huyendo de ahí, sí, sale huyendo. ¿Qué cosa es lo que produce que una persona afronte la situación de miedo o salga huyendo? ¿Lo has oído? Sí, la escuché. Mira, por sí mismo, el miedo condiciona. El miedo prepara al organismo, quitándole sangre al cerebro, quitándole sangre al aparato digestivo, por ejemplo, y se lo manda a una mayor cantidad de sangre a las piernas. Entonces, con ese miedo podrás hacer actividades físicas superiores a las que podrías hacer de manera consciente. Esa es la característica más importante del miedo. Generar huida. Si de alguna manera la huida no está permitida o no es posible, entonces se genera la otra parte, que es la de defensa. Y de ahí de la defensa pueden aparecer toda la gama de actividades o de respuestas que puedas tener ante esa defensa. No sé si me expliqué. No se oye. Tengo una anécdota de eso. Cuando yo era adolescente, estaban de moda las pandillas pandillas de rebeldes. Entonces yo iba saliendo de la escuela, iba caminando tranquilamente hacia mi casa, y de repente hubo una palomilla, un grupo de jóvenes que trataron de atacarme. Y bueno, pues obviamente la amígdala inmediatamente actuó, y yo veo como 5, 6 o 10 personas, que no recuerdo cuántas, corrí como nunca, y de repente llegué a un lugar donde estaba alambrado, donde ya no podía correr más, y estos tipos me estaban siguiendo. Entonces, lo que nunca hubiera hecho de manera consciente, de manera tranquila, esta vez trepé la alambrada con una agilidad impresionante. Y bueno, finalmente eso refleja que la amígdala me dio atención, concentración, habilidad motora, tanto en brazos como en piernas, para hacerlo. Y no sé si esté ya contestada tu pregunta. Perdona, Paco, nosotros tenemos una norma, y es que las conferencias suelen durar 1 hora, pero como me parece el tema tan interesante, queremos agradecer a todas las personas. Creo que ha habido 44 personas conectadas de distintos puntos de la geografía del mundo. Entonces, agradecerles la atención que nos han prestado, y si quieren seguir conectados no hay problema, pero que si vemos desconexiones, que sepamos que no es porque no sea del agrado de todos, pero hay personas que, bueno, tienen previsto 1 hora y a lo mejor están ahora para hacer otras cosas. Solo decir, antes de que alguno se desconecte, que en las actividades que estamos haciendo de conversaciones a media tarde, mañana también tenemos a una persona muy, muy interesante, que no sé si está conectada, me dijo que a lo mejor sí, que es María del Carmen García Macías. Bueno, ella es doctora científica del Servicio de Patología Molecular Comparada en apoyo interno a la investigación en el Centro del Cáncer de Salamanca,
y sobre todo nos va a hablar en relación de la investigación en relación a la sociedad. Será mañana a las 7 de la tarde y bueno, pues quien esté interesado, a las personas que se han conectado hoy de México, Antonio les mandará el enlace para que si quieren conectar o si quieren que le enviemos la grabación. Se puede ver por YouTube y por Facebook también. Y desde aquí, pues a todas las personas que se vayan a desconectar, les agradecemos mucho su prestación aquí a esta actividad tan maravillosa. Y por mi parte, si a Antonio le parece bien, podemos continuar con las preguntas, que me parece que está bastante interesante el tema. ¿Le parece bien, Antonio? Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Paco? Que haya gente... Sí, está bien, de acuerdo. Beatriz Hernández parece que quiere volver a preguntar. Se le había bajado la mano y la ha vuelto a levantar. Pero preferíamos que personas que no hayan intervenido, pues le demos la oportunidad. Vamos a ver si Puri y Juan Luis. No vamos a volver a intervenir. Gracias. Sí, no sé si me oye. Vamos a ver, hay una frase según la cual somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos y sobre todo lo que pensamos. Es decir, ante una situación concreta somos cómo afrontamos las cosas. Eso por una parte. Hay un eslogan en este momento que ha tenido un cierto éxito, pero que a mí particularmente me parece muy mal, según el cual de esta situación vamos a salir más fuerte. Yo paso revista a una serie de personas que conozco de mi generación que han ido desapareciendo y, oye, lo que estamos pasando es un camino iniciático. Hemos iniciado esta situación de una manera, vamos a salir completamente de otra. Yo quería saber, Francisco, ¿qué opina concretamente de este eslogan de que vamos a salir más fuerte? Se requiere una gran participación y responsabilidad de cada uno de nosotros de manera individual y de manera grupal. El hecho de que nos hayan cambiado el paradigma social con esta pandemia, nos está modificando de manera que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra sociedad propiamente. Por una parte, la sociedad en general tiene muy mala memoria histórica inadecuada. Una vez que se soluciona, que se corrige el estímulo y podemos llegar a las costumbres que teníamos anteriormente, porque somos individuos de costumbres. Entonces, si esto no lo tomamos con responsabilidad, si no lo tomamos de una manera seria y realmente juiciosa, no vamos a cambiar, vamos a permanecer igual con los mismos egoísmos, con los mismos defectos de yo primero. Entonces, creo que aprovechar esta circunstancia que nos movió totalmente la forma de ser, la podemos modificar siempre y cuando tengamos responsabilidad individual y en grupo, que sepamos realmente manejar este tipo de situaciones de una manera más empática, más humanista y bueno, la verdad, no sé cómo vayamos a responder una vez que estemos todos vacunados y que se haya acabado la amenaza y bueno, pues habría que esperar, como igual que habremos de esperar los resultados de las vacunas que todavía no se sabe cuáles son, a largo plazo, claro. No sé si contesté. Sí, Antonio, no se oye. Sustancialmente, si has contestado a la pregunta, es que a mí una de las cosas que me preocupa es el dicho de vamos a salir más fuerte,
Y yo considero que esto es un camino iniciático, que somos completamente distintos los que hemos empezado antes de la pandemia y cómo vamos a salir. Sobre todo si vamos pasando lista de la gente que se ha quedado en el camino. De acuerdo, sí. Vamos a ver, Axa el Sabio ha levantado la mano también. Si desea preguntar algo. Hola, Paco. Hola. Una felicitación por tu presentación. Es Leopoldo Torres de México. Gracias, Polo, gracias. Una pregunta, el hecho de estar recibiendo la información que genera, por una parte, miedo, angustia, ansiedad, de manera persistente a lo largo de semanas y meses, ¿de qué manera afecta en general al organismo y en particular a la inmunidad? Bueno, aquí tenemos dos aspectos. Las personas que podemos estar emocionalmente equilibradas, emocionalmente funcionales, y otras personas que responden de una manera patológica al estímulo. Las personas funcionales, vamos a analizar lo que estamos recibiendo de información y vamos a deducir y vamos a seleccionar cuál es la que realmente nos está haciendo el cambio de paradigma y cuáles son las actividades que puedo hacer para salir adelante y para no dejarme llevar por influencias externas que motiven una mayor emoción, por ejemplo, un mayor miedo. Entonces, de esa manera, una vez que tengamos la conexión frontal, podemos decidir, podemos actuar de manera congruente. Las otras personas que tienen alteraciones emocionales, pues como el trastorno de ansiedad, como depresión mayor, como el estrés, el choque es este choque psicológico, el estrés psicológico de una fuerte acción contra la vida, por ejemplo, como es el caso de un secuestro o de presenciar un asesinato. En ese caso, yo creo que se va a requerir apoyo. Y ese apoyo, bueno, ya dependerá del tratante, si sea un apoyo psicológico, en psicoterapia nada más, o con apoyo farmacológico, o las dos cosas. Entonces, es muy importante individualizar esto. No podemos generalizar de forma que todos podemos manejar esta situación de miedo, esta situación de encierro por el virus de la misma forma. No sé si está contestado. Quedaba pendiente la pregunta en relación a la inmunidad. ¿De qué manera nuestro sistema inmunológico resiente el estar expuesto a esta situación de preocupación y angustia durante un tiempo tan largo? Efectivamente, el aspecto emocional de baja, tenemos emociones que son de tristeza, por ejemplo. En la tristeza, toda nuestra actividad energética disminuye. Esta disminución implica que hay menor defensa inmunológica hacia el exterior. Esto ya está demostrado que efectivamente el estrés continuo, el miedo de una manera más permanente, que ya se convierte más en un sentimiento, ese miedo efectivamente afecta el aparato inmunológico, disminuye la capacidad de los linfocitos.
Entonces, eso permite que seamos presa de infecciones, pues, infecciones que habitualmente no nos producirán enfermedad. Por ejemplo, en la famosa gripa, independientemente al virus del SARS-CoV-2. O sea, una gripa por sí misma, si el individuo tiene una actitud de no dejarse llevar por las molestias de la gripa, de no dejarse influenciar por el me siento mal, va a tener una respuesta diferente al que mientras está teniendo la gripa, se toma sus antigripales y de alguna manera sigue a su cuerpo, sigue la obediencia al cuerpo de lo que necesita. Por ejemplo, en esta gripa, bueno, un descanso cae bastante bien y genera un suficiente espacio para reponerse y dar permiso a los linfocitos, por ejemplo, que tengan una mejor acción, en lugar de hacer un sobreesfuerzo que va a permitir, que va a generar un mayor estrés. No sé si contesté. Sí, todo muy claro. Muchas gracias. No se oye, Antonio. Sí, se me olvida encender, abrir el micrófono. Digo que quedaba Marta Elba Zambrano, no sé si ha vuelto a levantar la mano pero sí, yo creo sí, sí. Sí, es rapidita la pregunta. Nos hablabas de que el miedo era parte importante para sobrevivir, nos ayudaba para poder adaptarnos y salir adelante. ¿Qué pasa ahora durante la pandemia con esa gente que tengo miedo de vacunarme porque me puedo morir, pero si no me vacuno, también me puedo morir? Entonces, para algunos les gana un miedo al vacunarse, aunque puedan morirse por el COVID. Entonces, ¿qué pasa con ese miedo? Ya está ya el miedo básico, ya es un miedo modificado por la información externa, o sea, ya es un sentimiento. Esa información externa es la que nos está provocando inseguridad, nos está provocando a lo mejor hasta decisiones inadecuadas. ¿Qué podemos hacer aquí? Sabemos que es un aspecto modificado ya por intervenciones externas. Bueno, pues la defensa de esto está en, otra vez, conectarnos con el área prefrontal del análisis, del juicio, y decir, esta información que tengo, ¿qué tan válida es? Esta otra es segura, esta otra me está engañando. Y reviso. Si esta información no sé si es cierta, investigo, pregunto, busco a los expertos y de una manera segura estoy tomando decisiones ya en base al conocimiento de los expertos. Por lo tanto, de ahí se desprende una mayor seguridad para el actuar. No sé si esté correcto, si esté contestada. Sí, sí, claro, aunque sabemos en todas partes del mundo que un gran porcentaje no decide vacunarse por miedo. Sí, y esa es información que ellos deciden tener. Y ahí no podemos actuar ante una decisión que seguramente tiene influencia de creencias. Hay algo, Claro. hay algo que no podemos. Alguien decía que es más fácil que una cuerda o que un lazo grueso pase por la aguja, por el hoyo de una aguja, que cambiarle la opinión o la creencia a alguien, ¿no? O sea, eso es tan fuerte, tan tremendo, que si ya lo tienen la creencia desde la infancia, de lo que sea, desde rechazo al médico, de rechazo a los medicamentos,
de rechazo a la institución de salud, por ejemplo, desde niños, ellos van a seguir juntando elementos para seguir rechazando todo lo que signifique medicina que no vaya de acuerdo a lo que ellos aprendieron. No sé si esté de acuerdo. Gracias, muchas gracias. Felicidades, hermano. Gracias. Bueno, pues con esto cerramos ya el espacio. Bueno, recordarles que a todos los que en algún momento se han conectado durante este tiempo de pandemia a través del sistema online que hemos implementado, pues les llegará el enlace con la grabación, por si tienen interés de guardarla o de volverla a escuchar, o mostrársela a alguien que no haya podido atenderlo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y, sobre todo, lógicamente, al ponente, el doctor Francisco Zambrano, que, bueno, pues con su gran conocimiento y experiencia nos ha dado una gran lección de lo que son las emociones, sobre todo estas dos. Por otro lado, aprovechando que ahora se le ve la cara, que acaba de abrir la cámara, pues emplazamos, si ella quiere, a la señora Ami Bonilla, que dijo el señor Zambrano que era maestra de él, ¿no? En cuanto a emociones. Sí, maestra, sí. Pues, si se presta voluntaria para otra ocasión poder compartir con nosotros su conocimiento, pues... Quisiera hacer una petición. Si tenemos unos 3 minutos más, me gustaría escuchar la opinión de Ami. Algo que pudiera agregar y que nos pudiera enriquecer en esta plática. Que nos pongas el aperitivo. Bueno, pues, no, es un verdadero honor y un placer escuchar a Paco, y claro que sí, con mucho gusto, si yo puedo aportar algo desde mi lugar como maestra, con mucho gusto, nos pondremos de acuerdo con Paquito y lo haremos. Decirte, Paco, que ha sido una exposición maravillosa, y que yo realmente lo único que pudiera agregar, y en este momento que tú hablabas de creencias, es poder tener como la humildad para poder decir, en mi familia ha habido muchos miedos en relación a la salud, en relación ahora con este confinamiento, que yo puedo... ¿Me escuchan? No, que yo puedo ahora como mirar con todos estos elementos que Paco nos ha dado en cuanto a cómo funciona nuestro cerebro, en cuanto a cómo se ha ido acumulando toda esta información en esa memoria emocional y conductual, como podemos ir modificando para poder entrar en un espacio de bienestar y de autoconfianza, de que cuando salgamos nuevamente a la vida y al mundo y a las calles, podamos salir con la confianza de que vamos a estar bien. Y respetar todo lo que ha ido ocurriendo, todas las personas que hemos ido perdiendo, que también son miedos y son dolores y son enojos que son naturales en el ser humano y que necesitan poderse expresar y necesitan poderse dejar fluir para que nosotros podamos estar más conscientes de cómo mantenernos con más salud emocional. La verdad es que creo que Paco ha hecho una exposición maravillosa. Él es un conocedor del cerebro, de la materia, que ha sumado esta manera tan sencilla y tan clara de ver la inteligencia emocional a través de una explicación médica. Yo agradezco muchísimo que me hayas invitado, Paco. Una felicitación a los organizadores, entiendo que es Antonio, Nati. Muchas gracias por permitirme estar presente. Y si yo puedo aportar un granito de arena, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Tomamos el guante. Ok. Gracias. Muchas gracias a todos. El doctor Guillermo Cárdenas quería decir algo, ha levantado la mano. Le pido, por favor, que sea breve porque ya tenemos que ir cerrando, porque además aquí ya son las 9:23. Para nosotros va llegando la hora de cenar.
Ok, muy agradecido por darme la palabra, únicamente para felicitar a Paquito por su presentación, aunque me pude conectar un poquito más tarde. Agradezco mucho toda esta información y creo que para el resto de los que estamos recibiendo de esta plática ha sido lo mismo. Nuevamente un abrazo. Nos veremos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.